Muy buenos días. Espero que el día de hoy sea un día de muchas bendiciones para tu vida. El día de hoy en el Evangelio, aunque el tema está relacionado con este Evangelio, me llevaba mucho a meditarlo porque creo que es algo que últimamente se está escuchando mucho sobre el castigo de Dios. Si Dios castiga, sobre la justicia divina, sobre la forma en cómo la mano derecha de Dios toma al ser humano y lo sacude y cosas por el estilo, que si lo sacamos del ambiente poético y lo llevamos a una realidad, todos estaríamos temblando por imaginarnos a un Dios que en cualquier momento va a desatar su cólera contra nosotros. El texto del Evangelio del día de hoy dice así, el contexto es de un accidente que sucedió, de que Pilato mandó matar a muchos galileos que estaban ofreciendo sacrificios. Y Jesús les dice, ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió eso, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Es cierto y es verdad que muchos textos en toda la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, encontramos esa especie de metáfora del castigo de Dios, de que Dios nos va a castigar. Pero es solamente eso, una metáfora. Es como en teología se le llama un antropomorfismo, que a Dios se le ponen cosas humanas como para poder entenderlo un poco más. Pero Dios en ninguna manera ni planea, ni piensa, ni va a castigarnos. Cuidado, esto en ningún momento quiere decir que entonces hagamos lo que queramos. No, cuidado, porque entonces pensar de esa manera te vas a ir al infierno por una mala concepción de la misericordia que de la justicia. Dios es justo, pero su justicia radica precisamente en su santidad, en su pureza, en que no hace mal a nadie. Hablemos un poco de la bondad, hablemos un poco de entonces por qué suceden todas estas cosas. Una vez un niño le preguntó al Papa Francisco que por qué sucedió lo del terremoto en Italia y todo. Podríamos nosotros ampliar esa pregunta que ese niño hizo. ¿Por qué los huracanes? ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué todas las devastaciones, los incendios forestales? ¿Por qué los huracanes que están arrasando ahorita con tanta gente, tantas viviendas, tantas vidas? ¿Por qué el hambre en tantos países? A alguien de una manera muy simplona pudiera responder, porque es castigo de Dios. Pero no es cierto. Alguien de una manera muy simplona pudiera decir, pues porque Dios no hizo las cosas bien. Pero tampoco es cierto. La respuesta breve que dio el Papa Francisco a ese niño es, porque no lo sabemos. No sabemos exactamente el porqué de las cosas. Nosotros somos criaturas y tratar de entender al Creador sobrepasa nuestra inteligencia. Es como esa imagen del alfarero. ¿Cómo la vasija le va a decir al alfarero, ¿por qué me haces de esta manera? No se puede. Lo que le contestó el Papa a ese niño es, aquí, en estas situaciones, tenemos grandes oportunidades nosotros para manifestar el amor de Dios, de lo cual nosotros sí estamos seguros. Ahora, la pregunta sigue estando en el aire. Entonces, ¿castiga a Dios o no castiga? No, Él no castiga. El castigo lo recibimos nosotros inmediatamente a consecuencia de nuestras acciones, pero no porque Él esté esperando retribuir o pagar o una venganza. No es por ahí. Imagina, por ejemplo, que un niño le dice, que la mamá le dice a un niño, no juegues con el fuego, no juegues con el fuego, no juegues con el fuego. Y el niño va, empieza a jugar con el fuego y se quema. ¿Es que acaso la mamá lo castigó quemándolo? No, es consecuencia de la desobediencia del niño, no de que la mamá lo haya castigado. De la misma manera, podemos decir que en un principio toda la naturaleza, toda la creación estaba en armonía, en amor. Y cuando Dios lo hizo, dijo que lo veía bien. Y cuando creó al ser humano, Dios dijo que estaba muy bien.
Pero en esa perfección de la naturaleza, de la creación entera y especialmente del corazón humano, en esa perfección Dios le dio la libertad al ser humano. Incluso una libertad que es capaz de rechazarlo a Él como su creador. Una libertad que es incluso capaz de rechazar al amor, a la verdad, a la justicia, a la vida. Y la consecuencia de ese rechazo es precisamente quedar en el otro lado, en la imperfección, en la enfermedad, en la maldad, en la angustia. En una palabra, en la muerte. Si se rechaza la vida, por consecuencia vas a quedar en la muerte. Pero no en una muerte pequeña, sino en una muerte que tiene la dimensión de la vida que rechazaste. ¿Te das cuenta? Del amor de Dios. Por eso, en el amor, en la misericordia de este Dios tierno, de este Dios personal, fiel, Él no se queda con los brazos cruzados viéndonos. Él nos ama. La consecuencia de haber sido expulsados del paraíso, en un lenguaje poético, no es porque Dios nos castigó, sino como consecuencia directa de nuestros actos. Si yo me aviento al agua, me voy a mojar, no porque Dios me castigue, sino porque yo me estoy aventando al agua. Si yo como veneno, me voy a morir, no porque Dios me castigue con la muerte por comerme veneno, sino porque tomé veneno. Ahí está la consecuencia inmediata. Hay castigos, hay consecuencias inmediatas que podemos ver y otras que van a ir tomando tiempo hasta que podamos verla. Como veneno. Habrá venenos que lo tomas e inmediatamente te vas a morir, no porque Dios te castigue por tomar un veneno, sino porque tú tomaste el veneno y esa es la consecuencia. Habrá otros venenos que lo tomarás y no sentirás nada en ese momento, pero con el paso del tiempo irá haciendo un efecto, irá causándote estragos en tu salud. No porque Dios te esté castigando, sino porque es consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. En todo. La naturaleza, todos estamos unidos y no estoy tratando de responder el porqué de las inundaciones, no. Lo que estoy tratando de subrayar aquí es el amor de Dios. Porque tanto te ama Él que nos dio la libertad e incluso Él entró a la creación. Él siendo el creador se hace también criatura. Y en la persona de Jesús, Él decide pagar por nuestros pecados, para que nosotros podamos experimentar nuevamente la misericordia, el amor de Dios. Dios no es un Dios que castiga, al contrario, Él quiere sacarnos de esa situación de dolor, pero nunca nos va a obligar, nunca lo va a hacer en contra de nuestra voluntad. Ahora pensemos en el castigo, ahora pensemos en las consecuencias de nuestro pecado. Porque una cosa es el perdón de Dios y otra cosa es la consecuencia. Es como si alguien me pide mi carro y lo choca y viene conmigo bien arrepentido, pues yo le digo, hermano, no pasa nada, o sea, te perdono, en verdad, te perdono. Pero me tienes que devolver el carro. Y eso no significa que yo no lo perdone, sino que hay una consecuencia. Yo no le voy a guardar ningún rencor, él va a seguir siendo mi amigo, pero tiene que asumir una responsabilidad. Es eso lo que sucede con nosotros. Cualquier pecado que tú hagas, por eso Jesús dice en este evangelio, ciertamente si ustedes no se arrepienten y no cambian de conducta, perecerán de manera semejante. No es que Dios te castigue. Es que en nosotros está elegir en dónde queremos vivir. En muchos textos del Antiguo Testamento también Dios nos habla de pongo delante de ti fuego y agua, elige bien y vivirás. Dios no te va a quemar si tú te metes al fuego, es consecuencia de que tú te hayas metido al fuego. Habrá muchos textos y esto pudiera ser un debate muy grande. La Iglesia Católica en su magisterio puro, en todos los documentos leídos de manera completa, van a expresar siempre esto: un Dios que te ama. El único Dios
La experiencia que yo tengo de este Dios es de un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que busca que podamos acudir a Él, que seamos felices. Pero también es un Dios que nunca nos va a obligar a que vivamos en su amor. Ciertamente, si tú no cambias de conducta, también vamos a perecer de manera semejante o peor, porque cada acción va a tener una reacción y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Es un Dios que nos ama, es un Dios personal, es un Dios que nos perdona, es un Dios que incluso ha decidido soportar un castigo para que nosotros pudiéramos experimentar la paz, para que las puertas estén abiertas de nuevo, pero nosotros tenemos que decidir caminar hacia el cielo. Si un día decidimos tomar el camino equivocado, Él ha abierto las puertas en la cruz para que nosotros regresemos, pero tenemos que caminar de regreso. Este Dios que abre las puertas, este Dios que nos muestra el camino, este Dios que nos espera con los brazos abiertos, que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué diferente hubiera sido que se nos hubiera educado diciendo, en lugar de que nos dijeran, si te portas bien, Dios te quiere, si te portas mal, Dios te castiga. Eso es un error. Diferente sería nuestra vida el día de hoy si desde pequeño se nos hubiera dicho, ten cuidado, que cada cosa que tú hagas va a tener una consecuencia. Cada cosa que tú haces tiene una consecuencia. Aquel pecado que tú haces en el secreto, en el silencio, en la oscuridad donde nadie lo ve, tiene una consecuencia. Y también aquella virtud, aquella oración que tú haces en secreto, también tiene una consecuencia. El día de hoy, ¿qué eliges? ¿Caminar hacia la destrucción o caminar hacia la vida? Elige bien y vivirás. Que tengas un excelente día.